Hablando franco, hablando franco, hablando franco, hablando franco, emigración, hablando franco, historia, hablando franco, presidentes, hablando franco, béisbol, hablando franco, fútbol, hablando franco, Fórmula 1, hablando franco, rock and roll. Hablando franco, hablando franco, hablando franco. Con Franco Cotiñola. Bienvenidos al episodio 24 de Hablando Franco. Antes de comenzar, como en todos los episodios, muy agradecido por todas las personas que me siguen, por todas las personas que me dejan sus comentarios y bueno, todas las personas que ven los diferentes episodios y me lo manifiestan de diferentes maneras, ya sea por WhatsApp, por mensaje, algunos por llamada. Algunos programas que les gustan más que otros, palabras literales de las personas quedan picados porque quieren más información o quieren que sea un poquito más largo, pero ahí vamos, cada programa sale más o menos sin calcular con la información que uno maneja. Como les había dicho en el episodio anterior, este episodio va a ser Brasil. Con esto quiero culminar la parte de la Operación Cóndor, aunque existen otros países de Sudamérica que se pudiera hablar de eso, de otras, de diferentes dictaduras, pero creo que ya con 4 programas expongo los países que a mi parecer fueron más importantes en la zona o que sufrieron de las dictaduras más fuertes. Pues. No podía dejar por fuera de la Operación Cóndor al monstruo de Sudamérica, y digo el monstruo por el tamaño territorial que posee Brasil, territorialmente en Sudamérica. Aparte de todo, Brasil es un país lleno de muchas peculiaridades. Es el único de Sudamérica que no tiene de lengua español, castellano. Ya más adelante vamos a ahondar un poquito más en eso. Es el país más grande de Sudamérica. Creo que es el 5º país más grande del mundo. Eso no lo exime de ser un país que siempre ha estado muy apegado a la pobreza, con un porcentaje bastante alto de desempleo y de pobres en Brasil a lo largo de su historia. Una tierra muy bonita, muy turística, muy famosa por sus playas, por su carnaval. Siempre hay una disputa entre todas las personas que yo conozco que dicen que el carnaval de Río de Janeiro es el segundo más famoso del mundo. Para mí va a ser siempre el carnaval más famoso del mundo. Hay otras personas que dicen que el de España, el de las Islas Canarias en per se, pero para mí hablar de Brasil es hablar de carnavales, de fútbol y de playas. Pero bueno, ya me fui por la tangente y quiero comenzar, como lo he dicho en todos los episodios anteriores, vamos a empezar por el principio. Brasil colonizado, descubierto, no sé qué adjetivo utilizar, pero vamos a utilizar el de colonizado por un señor que me imagino que en Brasil es muy famoso, pero fuera de Brasil poca gente lo conoce o pocas veces es nombrado, Pedro Álvares Cabral. En el siglo XV es descubierto o colonizado Brasil. Pedro Álvares Cabral es un navegante enviado específicamente por el monarca de Portugal en esa época. En esa época Portugal estaba bajo el mandato de una monarquía y fue Juan II. Para nosotros, habla hispana, Juan. Me imagino que para ellos Joao II. Yo creo que eso es uno de los nombres más utilizados en Portugal, Joao, que es Juan, pues. Bueno, al igual que en Venezuela, Juan es muy utilizado, ya sea como nombre solo o como viene Juan Carlos, Juan Enrique, Juan Guillermo X. Pero es muy utilizado ese nombre a nivel mundial, como uno de los apóstoles, igual que José, igual que Pedro. Bueno, otra vez me fui por la tangente, ¿no? Bueno, colonizado Brasil, como le dije anteriormente, por Pedro Álvares Cabral, por alrededor del siglo XV, es colonizado bajo el mandato de Juan II, que era el monarca de Portugal. En esa época habían 2 grandes imperios, el imperio español, colonizando América, y el imperio portugués también haciendo de la suya en el Nuevo Mundo, como se le conoció a América en esa época, ¿ok?
Eh, Hay una parte bastante importante de la historia que como esas dos grandes potencias, esos dos grandes navegantes estaban colonizando, ellos se reunieron, tanto el rey de España, en esa época tenía mucha injerencia en la política la reina de Castilla, y se reunió con Juan II, hicieron un tratado que uno lo ve en bachillerato, me estoy recordando mucho las clases de bachillerato, que es el Tratado de Tordesillas, firmado en Valladolid, en una localidad llamada Tordesillas, que hoy por hoy se conoce como Valladolid, firmados a finales del siglo XV, donde ambos monarcas se ponen de acuerdo en no tocar las colonizaciones que otro imperio haya tocado. O sea, las que haya descubierto o colonizado Portugal no van a ser invadidas por las que han sido colonizadas por el Reino de España, y viceversa, las que colonizó España no van a ser tocadas por el imperio de Juan II, el imperio portugués. Entonces ya ahí empiezan ciertas peculiaridades, ¿no? Porque Brasil es el único que habla otro idioma de toda Sudamérica, bueno, con ciertas excepciones muy pequeñas como Guyana, perdón, y ciertas islas del Caribe, donde está la inherencia francesa, holandesa, americana, inglesa, X. Pero como país per se de toda Sudamérica es el único que no tiene el castellano como lengua original, ¿okay? O como lengua oficial, vamos a decirlo así. Bueno, ya dimos un pequeño recuento de su historia de la colonización de Brasil, pero me pareció importante hablar un poquito del Tratado de Tordesillas, ¿no? Porque eso se ve en bachillerato, pero mucha gente olvida eso. Me recuerdo cuando yo lo daba, eso yo lo doy en segundo año de bachillerato, entonces, o lo daba cuando era profesor, cuando éramos felices y no lo sabíamos, pero bueno, no, yo sí lo sabía. Bueno, vamos a adelantar rapidísimo el disco para llegar al año 1961, donde se elige democráticamente un presidente que se llama João Goulart o Juan Goulart. Presidente con fuertes tendencias comunistas, muy amigo de Cuba, muy amigo de la Unión Soviética, que eran los pilares fundamentales del comunismo en el mundo, y siempre estaban buscando aliados, especialmente en Sudamérica, porque se puede decir que estaba sola Cuba en un momento dado. ¿Ok? Consiguen este amigo, João Goulart, cuando toma la presidencia en septiembre de 1961. Discutiblemente, volvemos a lo mismo, una fotocopia de todo lo que hacen los presidentes con tendencias comunistas. Hace una especie de reforma agraria, va quitándole a los grandes latifundistas grandes porciones de terreno, la entrega al pueblo, siempre el discurso de Lenin, siempre el discurso de Rousseau, siempre Carlos Marx está presente en todos sus discursos, pero hay dos hechos que lo marcan o lo sentencian, a mi parecer, a este presidente Goulart. La primera, la nacionalización del petróleo. Ahí le da un golpe bajo a todas las transnacionales, especialmente transnacionales americanas, inglesas y holandesas, que eran las que controlaban el monopolio en gran parte del mundo en la extracción del petróleo. Entonces João Goulart lo primero que hace es nacionalizar el petróleo. Esto no le gusta a los Estados Unidos. Recuérdense que en Estados Unidos está Lyndon Johnson. Lyndon Johnson es el presidente que se puede decir se puede decir no, es mediante su secretario de Estado para Asuntos para Sudamérica, Henry Kissinger, fue el que idealizó todo lo de la Operación Cóndor, la guerra de Vietnam, todo eso. ¿Verdad que Lyndon Johnson fue una desgracia, a mi parecer, para Estados Unidos? Realmente, aunque hoy por hoy, vamos a hacer una pausa, yo creo que un Lyndon Johnson, si volviera en Estados Unidos un presidente como Lyndon Johnson, a lo mejor fuera la solución para Venezuela, pero bueno, eso es un tema para otro programa, ¿ok? Pero sí es verdad, Lyndon Johnson fue el artífice de la Operación Cóndor, mediante el que le dije Henry Kissinger. Y bueno, por supuesto, Brasil era un objetivo que había que tomar, ¿ok? Había que derrocar a como de lugar a João Goulart. Y como le dije, esa nacionalización del petróleo fue algo bastante peculiar,
o que algo que molestó mucho a las grandes potencias en el mundo, y como se puede decir, la estocada final fue cuando Brasil no quiso apoyar una posible invasión a Cuba. Inclusive fue un medio sapo, para los que no conozcan ese término, fue uno de los que le dijo a Fidel Castro que Estados Unidos estaba idealizando, disculpen esta movedera que me estoy arreglando, estaba idealizando una invasión a la isla a fin de acabar con el comunismo. ¿Ok? Eso fue la estocada final y bueno, Operación Cóndor, como en todos los demás programas, en todos los demás países, derrocó, buscó la manera de hacer una marcha, hicieron una marcha llamada Familia y Libertad, donde se convocaron a más de 500.000 personas a la calle, pero esa marcha no fue espontánea, fue movilizada por la CIA mediante la Operación Cóndor, y fue donde empezó a exigírsele a las Fuerzas Armadas que tomaran el poder de Brasil. En efecto, llega el 31 de marzo de 1964, le dan el golpe militar a Joan Goulart, lo obligan a exiliarse, se va para Uruguay, se exilia en Uruguay, donde pasa gran parte de sus últimos días. Después yo sé que él regresa a Brasil, pero después de unos cuantos años. Pero bueno, es exiliado a Uruguay. Y toma la presidencia, por supuesto, un general llamado Humberto Castelo Branco. En Venezuela había una marca de embutidos llamado Castelo Branco. No sé si fue en honor a ese dictador, a ese general brasilero, o es un familiar, no sé. Capaz que haya sido él el que fundó esa empresa de embutidos. En verdad tuviera que averiguar bien, pero el general que derrocó a Joan Goulart se llama Humberto Castelo Branco. Después de él van a venir 4 generales más donde se turnan la presidencia, a diferencia de los demás países como Pinochet en Chile o Videla en Argentina. Aquí cada militar duró más o menos entre 2 y 3 años. ¿Ok? Por supuesto, los militares lograron, entre comillas, un crecimiento económico, pero a vistas o a ojos de los agentes externos, de los agentes internacionales. La pobreza, por tocar 2 números solamente, la pobreza de Argentina llegó a un 45%, el desempleo, la tasa de desempleo llegó a un 25% durante estos gobiernos dictatoriales militares. Y en verdad la pobreza de Brasil se vio muy afectada. Recuérdense que Brasil contaba en esa época con una población de más o menos 130 millones de habitantes. Hoy por hoy creo que toca los 180 millones. Bueno, y empiezan a haber manifestaciones, por supuesto, existieron desapariciones, existieron persecuciones, exiliados obligados a partir de Brasil, y todos los que tenían una tendencia política diferente a esta extrema derecha fueron obligados a salir de Brasil, so pena de que los fueran a asesinar o a desaparecer. ¿Ok? Llega el año 1985, ya muy convulsionado Brasil, ya paralelo a eso, Lyndon Johnson deja de mandar en Estados Unidos, asume el poder Jimmy Carter, y es muy, muy importante la ascensión al poder Jimmy Carter cuando Jimmy Carter empieza a las averiguaciones en todos esos gobiernos dictatoriales de Sudamérica y empieza a exigir que se den números, que se restablezcan las garantías y esa cantidad de cosas. Y es cuando empiezan a caer uno a uno. Ustedes van a ver, o ustedes vieron a lo largo de estos 3 programas, este es el 4, que todos estos gobiernos dictatoriales caen en fechas paralelas y siempre es bajo la vista de Jimmy Carter. Presidente demócrata, no le gustaban los gobiernos dictatoriales y estaba en contra de todo lo de la Operación Cóndor. ¿Ok? Y todos esos gobiernos dictatoriales, a tener la falta de apoyo del gobierno norteamericano, ya se vieron un poco desnudos y empezaron a entregar el poder. Brasil siempre ha sido un estado bastante convulsionado políticamente. En esa época la industria metalúrgica tenía mucho poder y ciertas manifestaciones por parte de los empleados
de los obreros de esta industria metalúrgica, presionaron para que el gobierno llamara a elecciones. Ahí va a empezar a nacer una persona muy importante llamado Luis Ignacio da Silva, hoy por hoy conocido como Lula. Después fue presidente de Brasil. Fue uno de los que lo chupó a Venezuela. Fue uno de los que le hizo bien a su país a expensas o a costillas de Venezuela con su alianza con Chávez. Y por eso que yo creo que ningún venezolano le parece una persona agradable, ¿okay? Pero bueno, pero ahí es donde nace Lula da Silva, empieza a tener poder político. Él era un empresario, un obrero metalúrgico, y él dirigió, perdón, él dirigió muchas manifestaciones, y es cuando por fin en 1985 el Congreso elimina a este general, a estos militares, nombra un presidente nuevo, que se llama Tancredo Nieves. A los 2 meses Tancredo Nieves, debido a una enfermedad, fallece, que cuando ustedes buscan en los libros, Tancredo Nieves no tiene ni siquiera meses de como presidente, fue nombrado por el Congreso y por tal se considera presidente de Brasil, pero no agarró nunca el cargo. Y es cuando surge en el poder José Sarme. Lo primero que hace este presidente, se duró hasta que hicieron ya las elecciones directas, democráticas, ya llamaron al pueblo a acudir a las urnas, y es cuando es nombrado Fernando Collor de Mello. Primer presidente democrático post-dictadura, primer presidente elegido por el pueblo, pero tampoco duró mucho porque se le abrió una cantidad de juicios por tocar dinero de las arcas públicas, y Brasil ha tenido mucho problema con sus políticos, inclusive la que vino después de Lula, que Dilma Rousseff, también fue condenada, el mismo Lula ha sido condenado, y verás que Brasil siempre ha tenido ese problema con todos sus presidentes, ¿no? O sea, en verdad son muy corruptos. O vamos a decirlo así, yo creo que los tribunales sí funcionan, porque si en Venezuela se hubieran hecho, si existiera un poco de juicios políticos en Venezuela, en verdad hubieran caído muchísimos políticos, ¿no? Hubieran caído, para empezar, todos los que están mandando ahorita estuvieran tras las rejas, pero bueno, hoy por hoy Brasil con Bolsonaro se puede decir que tiene una estabilidad política, entre comillas, ha tenido sus altas y sus bajas, y vamos a ver. Pero eso es más o menos Brasil. Brasil siempre ha sido un estado muy convulsionado, a pesar de que, a diferencia de los gran países latinos, ustedes cuando ven los presidentes de Venezuela, vamos a nombrarlos desde la formación de la Cuarta República, desde 1830, el primero fue Páez, después fue Sublé. Después hubo un pedacito con José María Vargas, el primer presidente civil de Venezuela, que no duró nada. Y después vinieron una continuación de presidentes militares. O sea, Venezuela, como Colombia, como Perú, como Bolivia, como Argentina. Los primeros presidentes de todos esos países fueron militares hasta realmente el siglo XX, cuando empiezan a verse presidentes ya con otras condiciones, con abogados, comunicadores, pues, pero que no sean militares. Brasil, a diferencia de todos esos países latinoamericanos, sus 2 primeros presidentes fueron militares, y después tuvo una larga trayectoria de presidentes civiles, políticos de profesión, abogados de profesión, y realmente es en ese momento, en 1964, cuando otra vez la parte militar toma fuerza en Brasil. Entonces realmente es extraño que Brasil es el único país de casi toda Sudamérica donde la cantidad de presidencias manejadas por militares ha sido muy escasas, a diferencia de otros países, como le dije en Venezuela. En Venezuela habría que ver un programa de todos los presidentes militares que hemos tenido, desde 1830, como les dije, hasta la presidencia de Rómulo Gallegos, todos fueron militares, exceptuando esos 9 meses, esos 10 meses de José María Vargas, que era doctor. Los demás han sido todos presidentes militares. Guzmán Blanco, que tuvo tres presidencias diferentes. Antonio Páez, que tuvo bastantes presidencias. El mismo Carlos Sublé, que tuvo 2 periodos presidenciales. O sea, la familia Monagas, es increíble. Un día vamos a hacer un programa de todos los presidentes de Venezuela. Y una vez que empieza el siglo XX,
que lo empieza bajo la tutela de Juan Vicente Gómez, 27 años, después López Contreras, militar, Medina Angarita, militar, y ahí es donde viene el primer caudal, vamos a decirlo así, con ese pedacito de Rómulo Gallegos de 8 meses, pero una vez sido tumbado, nuevamente empieza todo ese poco de gobiernos militares, hasta que Rómulo Betancourt toma la presidencia después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, realmente Venezuela tuvo mucho poderío, o sea, tuvo mucha representación militar en sus presidencias, a diferencia de Brasil. Pero Brasil siempre ha sido muy convulsionada políticamente. En verdad que sus políticos siempre han sido acusados rápidamente de corruptos. Lo bueno es que han sido enjuiciados y han ido a prisión más de uno, pero bueno, esa es la parte de Brasil. Con esto yo quiero dar fin a este pedacito de Operación Cóndor, porque no les voy a negar, hacer estos programas me costó muchísimo, porque a mí me ponen una tangente y más de uno de ustedes que a lo mejor verá o me escuchará a mí hablar dirá, bueno, pero ¿qué quiere? Porque fíjense, todos esos gobiernos militares, de todos esos programas que hemos hecho, ha sido para contrarrestar el comunismo. Fue la solución que buscó Estados Unidos para controlar y eliminar el comunismo en Sudamérica. Yo critico mucho esa actuación por parte de la CIA, critico la Operación Cóndor, pero entonces no es que yo digo, es que estoy apoyando el comunismo. Yo lo que no apoyo es la extrema derecha. Todos los extremos son malos, a mi parecer. Y claro, hoy por hoy recibo muchas llamadas de personas que dicen que Venezuela necesita una extrema derecha. Yo me niego a creer que esa es la solución para Venezuela. Hoy por hoy, claro, como Pérez Jiménez solamente, como siempre he dicho en todos los programas, en muchos programas siempre lo repito, de los muertos, señores, solamente se recuerda las cosas buenas. Entonces de Marcos Pérez Jiménez siempre se recuerda las autopistas que hizo, los próceres, la Universidad Central, el teleférico, todo eso, pero nadie se acuerda de todos los asesinatos que hizo, sino habría que buscar la familia de Pinto Salinas, habría que buscar la familia de tantos dirigentes políticos que fueron perseguidos. Entonces, para mí la solución no es la extrema derecha. En verdad, la solución para Venezuela es una gerencia. Venezuela es un país con mucha riqueza, lo cual no está siendo productiva. Y en verdad Venezuela necesita un gerente. ¿Quién? No les sé decir. Yo espero que de la ceniza salga un gerente honesto dentro de lo que cabe y liderice un cambio en Venezuela cuando le toque. Pero bueno, por eso que me costó muchísimo hacer esta serie de programas, porque yo no estoy a favor del comunismo, por el amor de Dios, pero tampoco estoy en favor de la extrema derecha y de esos gobiernos dictatoriales que se mantienen en el poder y el que no está de acuerdo con él simplemente lo desaparece. Ese es el punto básico, no estoy de acuerdo con los extremos. ¿Okay? Hasta aquí, en verdad, lo de la Operación Cóndor. Cómo no, me faltó Uruguay, me faltó Bolivia, faltó poco Colombia, todo eso, pero yo creo que toqué los 4 más importantes y los 4 más significativos. ¿Ok? Realmente quiero cambiar. Voy a hacer un programa un poquito más rosa, vamos a decir, para el próximo, para el 25, ¿ok? Para la boda de plata. Pero con esto pongo fin. No quiero terminar el programa sin antes pedir una colaboración de los que me escuchan. Como bien saben, lo he dicho muchas veces, fui profesor de bachillerato de todas las cátedras de historia desde primero hasta quinto año. En quinto año fui de geografía económica. Y no quiero decir que tuve alumnas muy brillantes, en verdad no quiero pecar de nombrar unos y otros no. Tuve de todo, pero entre esos alumnos tuve uno en segundo y en tercer año, lo tuve 2 años, que en verdad es un estudiante muy interesante, porque es un desordenadito, es una persona sumamente inteligente, pero muy desordenado, pero es un líder nato. Es un líder nato, esos alumnos que tú los ves y tú dices, este es un líder nato, este más adelante, el día que quiera, va a ser presidente de una empresa y va a dominarla. Estoy hablando de un alumno que hoy por hoy está pasando un trago bastante amargo debido a un problema médico que le surgió de imprevisto y necesita de la ayuda de todas las personas que lo conocen. Vive en Venezuela, estoy hablando de mi alumno Diego Vergara.
Aquí voy a dejar una foto con las diferentes cuentas. El que pueda colaborar con Diego Vergara, se lo agradezco en la humanidad. Es un alumno muy bueno en el buen sentido de la palabra. Desordenadito, conversador y hablador, pero en un futuro va a ser un líder, porque ya es un líder en su grupo y yo sé que en un futuro tiene un futuro muy brillante por delante, ¿ok? Los que podamos tenderle la mano a este querido y entrañable alumno, se lo agradecería en el alma, ¿ok? Otra cosa, quiero felicitar a un encarecido amigo, Carlos Guzmán, por un emprendimiento que está haciendo en Venezuela, una mayorista de pescado, de frutos del mar, llamado Friomar. Aquí también les dejo su teléfono para contactos, para operaciones al detalle, al mayor. Está atendiendo la Gran Caracas. Y toda la suerte del mundo, querido amigo, en este nuevo emprendimiento. Eso es lo que se necesita en Venezuela. Personas que crean en él y, bueno, que traten de llevar un negocio adelante de una manera legal y justa, ¿ok? Sin utilizar esa palabra enchufado. Sé que lo está haciendo desde abajo, tratando de crecer y bueno, lo felicito por eso. Los que lo puedan contactarlo si quieren hacer negocios con pescado al detalle, al mayor. Aquí les dejo sus detalles, ¿ok? Hasta aquí el capítulo 24. Antes que se me olvide, muchos saludos a Lisbeth. Lisbeth, siempre te tengo presente, una encarecida amiga. La conozco desde el año 86. Siempre me dice, tú nunca me saludas. Aquí van mis grandes saludos, Lisbeth, cuídate mucho. Hasta aquí el episodio 24. Cuídense mucho. Mis familiares que están sufriendo de COVID están en franca recuperación. Eso me contenta muchísimo. Gracias por todos sus buenos augurios para con mi familia. Aquí ya estamos haciendo un cambio. El día que estoy grabando este programa, estamos pasando a zona roja con el COVID, otra vez. Espero que este cambio a zona roja sea por 15, 3 semanas, un mes a lo sumo. Nuevamente confinamiento, nuevamente la policía en la calle, tienes que salir con un justificativo. Los niños nuevamente recibiendo clases a distancia. Realmente esto del COVID pica y se extiende. Aquí ya han vacunado todo el personal que trabaja en hospitales, todo el personal médico, enfermeras, afines, todos los profesores, todos los que trabajan en las instituciones educativas, y empezaron a vacunar con las personas de entre 80 o más años. Había un gentío vacunándose. Aquí hay muchísimas personas con más de 80 años. Esperemos que la semana que viene empiece con el rango entre 60 y 80 años y después me tocará a mí, a mi familia. Mucha gente me ha preguntado que si empieza a vacunarse, si yo me vacunaré. Por supuesto, seré el primero si es posible. Yo no estoy en contra de la vacuna, más bien creo que esa es la solución a este problema del COVID. ¿Ok? Cada persona es libre de interpretar o de querer, vamos a decirlo así, vacunarse o no vacunarse. Para mí, sí es la solución a este problema, que ya lleva más de un año. ¿Ok? Ya cumplimos nosotros un año del primer confinamiento que se hizo el 5 de marzo y otra vez nuevamente estamos en confinamiento de zona roja. Bastante fuerte. Para la economía de un país que vive del turismo es bastante fuerte. Pero bueno, Dios nos ayudará. Semanas buenas, semanas malas. La nostalgia siempre está presente, siempre extrañamos mucho nuestro país. Pero bueno, para adelante es para allá. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Recuérdense de seguirme en mis redes sociales. Gracias a todos por seguirme nuevamente. Y Venezuela, te quiero libre.